Ya estoy conectada. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más. Vamos a esperar 2 minuticos, esperando la conexión. Buenos días, Jennifer, Marta. Buenos días, Karim. Buenos días. Qué gusto saludarte. ¿De dónde nos acompañas? De Perú, Lima, Perú. De Perú. Ay, qué bien, qué bien. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Gracias, igual. Bueno, vamos a esperar un minutico más a ver qué personas se conectan y empezamos. Bueno, hoy en el chat nos va a acompañar Marta León, quien es una de nuestras asesoras especialista en educación, quien va a estar respondiendo las preguntas por medio del chat. Le damos la bienvenida también a Laura Hernández por conectarse. Aquí vemos a Marta. Hola. Buenos Hola, días, Marta. tardes, noches. Bueno, entonces el chat Buenos días. va a estar abierto para ustedes para poder ir respondiendo cualquier pregunta. Bueno, les cuento un poco acerca de la metodología de la sesión. Vamos a estar conectados por 30 minutos. Vamos a hacer la presentación, responder todas las preguntas y contarles un poco acerca de cómo es el proceso de migración a Australia. Les voy a pedir que por favor tengan sus micrófonos en silencio y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, en el chat Marta va a estar respondiéndolas durante la sesión. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Perfecto. Bueno, ¿me confirman? ¿Ahí ven la pantalla? Así es. Vemos la pantalla aquí. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Sandra Suazo. Yo soy agente registrada de educación en Australia. Mi número de registro es M193 y los saludo desde la ciudad de Melbourne. Bueno, hoy desde Stadia Australia queremos darle la bienvenida a ustedes por acompañarnos y vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, primero quiero contarles quiénes somos nosotros. Bueno, Stadia es una agencia de educación registrada en Australia, establecida en julio del 2016 en la ciudad de Melbourne, Australia. Y esencialmente lo que nosotros hacemos es trabajar bajo el Australian Qualification Framework, que es la estructura en la cual el gobierno australiano regula a los proveedores de educación, a las agencias y a los estudiantes. Esto quiere decir que nosotros nos convertimos en unos facilitadores para que ustedes puedan acceder a los servicios de educación en Australia y adicional les ayudemos a realizar todos los trámites relacionados con los visados. Bueno, nosotros estamos ubicados, como les decía, en la ciudad de Melbourne, en Queen Street, en el corazón de la ciudad de Melbourne, y también estamos en Bogotá, Colombia, en el edificio Conecta en la ciudad de Bogotá.
en donde se encuentra también el consulado australiano. Nos especializamos en visados de estudiantes, siendo esta la primera opción de migración para los latinoamericanos para venir a estudiar esencialmente cursos de inglés. Bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar de una vez explicando qué es lo que busca el gobierno australiano en los migrantes. Lo primero que nosotros debemos cumplir son unas razones de genuidad. Esto quiere decir que la genuidad significa tener una razón justificable para poder viajar al país, es decir, una razón para poder estudiar. Y esta razón debe ir conectada con el perfil profesional que para muchas personas puede desarrollarse en carreras técnicas, tecnológicas o profesionales. Ojo, aquí no es necesario que seamos profesionales o que tengamos una especialización para poder tener una razón o una justificación para poder viajar a Australia. Y por último, que nosotros tengamos lazos con nuestro país de origen. Eso quiere decir que yo tenga un propósito de regreso y también que este esté conectado con la razón del estudio. Por ejemplo, si ustedes son médicos y el médico quiere estudiar inglés para poder estudiar una especialización en cardiología, esa es la razón. Y siendo cardiólogo, esta persona puede trabajar mejorando sus ingresos y mejorando su profesión dentro del país. Entonces, estos tres lazos es lo que nos convierten a nosotros como aplicantes genuinos. Y esto se resume en un documento que se llama la Carta de Intención, en donde nosotros vamos a contarle al gobierno australiano quiénes somos y por qué queremos viajar al país. Otra de las requisitos que nosotros debemos tener para poder viajar a Australia es tener viabilidad para este proyecto. Es decir, contar con los recursos económicos, contar con una admisión en un centro de estudios en Australia, contar con un muy buen estado de salud. Y aquí empiezan como las primeras preguntas y la sensación de lo que está pasando con el COVID. Y es si yo tuve COVID o alguien en mi familia tuvo COVID, yo voy a tener la posibilidad de viajar a Australia. Pues bueno, dentro del proceso, más adelante les voy a contar con más detalle, vamos a tener un cumplimiento de una cita médica y aquí nos van a evaluar si nosotros tenemos un estado de salud óptimo para poder viajar a Australia. En este momento todavía no sabemos cuáles van a ser los requisitos de ingreso en relación al COVID, pues el gobierno australiano hasta ahora está empezando a vacunar, pero lo más seguro es que para el momento de viajar nos vayan a solicitar la vacuna del COVID para poder entrar al país, o de lo contrario nos van a pedir entrar en un proceso de cuarentena y posteriormente ser vacunados. Aquí en paréntesis les cuento que el gobierno cubre las vacunas para los estudiantes que en este momento están en Australia y esperamos que aquellos que vayan a ingresar también tengan una cobertura en el caso de que en nuestros países no vayamos a tener la posibilidad de que nos vacunemos. Así que bueno, vamos a esperar también cómo avanza esta parte. Bueno, y por último, el cuarto punto de la viabilidad es que nosotros cumplamos con los requisitos del visado. Y eso quiere decir que proveamos toda la documentación que menciona nuestro perfil y también que se cumplan las citas. Aquí les hablaba de la cita médica y para algunos países también debemos presentarnos en el consulado para poder tener un registro de biométricos que se trata de las huellas digitales y fotografías para revisar nuestro historial migratorio y judicial. Esencialmente, muchachos, hasta acá, la viabilidad, la genuidad, se trata de tener una razón y poder justificar nuestro perfil frente al gobierno. Por último, el gobierno nos pide tener unas responsabilidades fuera de Australia y dentro de Australia para poder obtener estos visados. Entonces, antes de Australia tenemos que entregar la información y la documentación sin adulteración, es decir, papeles genuinos, información que pueda ser verificable. Una de las primeras razones de negaciones de visas en Australia
es por la adulteración de documentos y luego de que si eso llegara a suceder, ustedes quedan vetados para poder aplicar en Australia. Entonces, toda la información al día y verídica, cumplir con las citas médicas, los exámenes médicos, cumplir con las fechas del cronograma, y este cronograma se relaciona desde ahora hasta el momento en el que ustedes van a llegar a Australia, un cronograma de actividades que se organiza con nosotros para poder cumplir los tiempos que ellos establecen para poder obtener la visa y, por supuesto, cumplir con las responsabilidades financieras, que es, pues digamos, los gastos que vamos a incurrir, que ya más adelante les voy a contar al detalle un poco más acerca de esto. La segunda parte de las responsabilidades para estar en Australia es que ustedes tienen que cumplir cuando ya lleguen y empiecen sus clases, la asistencia de las clases, y no pueden reducirlas por debajo del 80%. Reducir la asistencia implica que ustedes corran el riesgo de ser reportados a migración y les retiren la visa. Así que esta es una parte muy importante. Venir a estudiar a Australia es una de nuestras primeras responsabilidades. La siguiente es respetar las horas de trabajo. Esta visa nos permite trabajar medio tiempo, que es una de las cosas excelentes para poder viajar en Australia, porque nosotros, por darles un ejemplo, estudiamos de 8:30 de la mañana a 12:30, salimos a almorzar y luego en la tarde y en la noche salimos a trabajar. Entonces, estas horas se deben respetar. Obviamente no involucrarse en ningún tipo de proceso delictivo y cumplir todas las normas que quedan establecidas en el visado cuando ustedes reciben esa aprobación. Entonces, el gobierno lo único que está esperando es que nos portemos bien de principio a fin. Bueno, vamos entonces en este momento a entrar a la parte de los requisitos. ¿Qué necesita una persona para poder aplicar un visado en Australia? Entonces, lo primero, las reglas generales. Debo ser mayor de 16 años, debo estar matriculado en un curso de tiempo completo. Esto quiere decir cursos intensivos de 20 horas a la semana. Estos horarios, dependiendo de la institución que ustedes escojan, pueden ser 5 días en la mañana o 5 días en la tarde, o existen algunas instituciones donde ustedes van 2 días enteros y mediodía para completar 2 días enteros de 8 horas y luego un día de mediodía de 4 horas. Esto depende muchísimo del tipo de curso que vayan a hacer. Con los cursos de inglés es muy común que ustedes tengan clases de lunes a viernes. Bueno, lo siguiente es que tengan una representación de una agencia registrada en Australia. Aquí quiero hacer una aclaración. No todas las personas, todas las personas tienen la opción de escoger una agencia porque los servicios de las agencias son gratuitos. A nosotros nos pagan las entidades de educación, los proveedores de educación, el gobierno. Por lo tanto, el sistema dentro de Australia les permite que ustedes tengan acceso a las agencias de manera gratuita. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer de manera personal, también lo pueden hacer. La página de la embajada tiene muchísima información. Sin embargo, se necesita la experticia y, digamos, todos estos buenos servicios que la agencia, pues, esencialmente les presenta a ustedes. Entonces, y de manera gratuita, así que ¿por qué no aprovecharlo? Bueno, esto en términos generales. Segundo, en términos de documentos. Las visas de Australia son uno de los visados más sencillos y menos complicados a nivel mundial para poder ser adquiridos en términos de documentación. Así que deben tener su pasaporte vigente, no puede tener menos de un año para poderse presentar, su documento de identidad, sus certificaciones académicas. Aquí vamos a hablar de sus estudios universitarios o de secundaria en el caso de las personas muy jóvenes. La certificación laboral, la cual no debe estar mayor de 30 días de su trabajo actual o del último trabajo. La carta de intención, que era lo que les contaba al principio en términos de la genuidad. Ustedes quiénes son, por qué quieren viajar, cuáles son las razones por las que escogieron el centro de estudio, por
qué quieren regresar nuevamente a su país, cuál es esa proyección. Aquí en la carta de intención nosotros les entregamos una guía de cómo redactarla, de cómo escribirla, y esas cartas tienen unas verificaciones por parte del especialista que esté haciendo el acompañamiento con ustedes para que les puedan tener un excelente enfoque con migración. Y por último, entregar un formulario de información personal en la cual están todos los datos de sus domicilios, de sus trabajos, de la parte migratoria, un cuestionario bastante sencillo. Ahora, si ustedes quieren disfrutar de esta visa en pareja, se debe adjuntar el certificado de matrimonio o el certificado extrajuicio. El certificado extrajuicio en otros países diferente a Colombia es la presentación ante un notario que certifica que ustedes tienen una relación de facto o de hecho o de unión libre para poder demostrar que ustedes tienen una relación en pareja establecida. Sin embargo, cuando no tenemos certificado de matrimonio, el gobierno es un poco más celoso en revisar la evidencia de esa relación, por lo cual podríamos solicitar algún álbum de fotos, evidencia de que ustedes viven en el mismo domicilio o testimonios de personas que han vivido o que los conocen muy de cerca y que pueden dar fe de que la relación es una relación pues establecida. También si ustedes van a viajar con hijos, se solicita el registro civil de menores de edad. Entonces, para explicar un poco y rápidamente las visas de pareja, el gobierno australiano nos da la facilidad de poder viajar con nuestros esposos o nuestras esposas y si tenemos hijos, poderlos vincular dentro de ese proceso. En este caso, porque el aplicante principal, que va a ser la persona que tenga la mayor viabilidad en el perfil, sea el que estudie y la otra persona tiene el derecho de acompañarla, no está comprometido en términos de estudio y puede cuidar al menor. Aquí una parte muy importante es que los menores de edad se sugieren que sean, si tienen sus hijos pequeños, viajen antes de que ellos cumplan los 5 años, porque después del quinto cumpleaños, los niños deben ir a estudiar al colegio, a la primaria, y los costos son realmente elevados y desafortunadamente los menores solamente obtienen beneficios para educación solo hasta que ustedes se convierten en residentes permanentes. Por lo tanto, si quieren hacer este plan, viajen con los niños antes de los 5 años. Yo tengo un hijo, pero yo no vivo con mi esposo, o yo soy padre soltero o madre soltera, puedo viajar a Australia. Desafortunadamente, esta visa no es recomendada para este tipo de escenarios, precisamente porque no hay nadie quien acompañe a esa persona y tenga el cuidado del niño. Por lo tanto, estos escenarios desafortunadamente llevan a que la mamá o el papá soltero viaje solo y posteriormente, si tiene más opciones de residencia en el futuro, traiga a sus hijos. Pero no es sugerida, desafortunadamente, si la pareja con niños no tiene el acompañante. Entonces, interesante, podemos viajar solos, podemos viajar en pareja y podemos viajar con los niños. Bueno, en relación a cuál sería ese plan de estudios que yo puedo estudiar en Australia, existen 3 diferentes categorías de estudios que podemos hacer. Lo primero son los cursos de inglés. En estos cursos de inglés, Australia ofrece muy buenas opciones, inclusive para la persona que no conoce ni una palabra en inglés o que conoce algo de inglés pero no se puede expresar, o aquel que ya tiene un nivel de inglés intermedio alto, o inclusive si es una persona bilingüe. Existen cursos de inglés general, también existen cursos de Cambridge, que el Cambridge es un inglés intensivo. Aquí les voy a colocar en este escenario, es como si ustedes fueran a hablar español, aprender español a la Real Academia de la Lengua Española. Es la estructura de la lengua inglesa y son cursos bastante intensivos que en algunas instituciones no requieren que ustedes tengan conocimientos de inglés. Es la mejor de las mejores opciones para poder estudiar inglés en Australia. Bueno,
También están los cursos de preparación de reconocimiento internacional, que muchas personas están buscando para tener nuevas oportunidades laborales o tener un ingreso a una universidad. El Cambridge es uno de ellos y muy popular también en Australia, pero hay uno que se reconoce a nivel mundial que es el IELTS. Este examen también están incluidos las preparaciones dentro de los cursos de inglés, como también hay cursos de negocios y también existen los cursos académicos. Aquí podemos venir a estudiar desde 6 meses hasta 1 año y medio. Luego vienen los cursos vocacionales, que son estas instituciones privadas en donde podemos realizar cursos técnicos, cursos de alta demanda, cocina, enfermería, mecánica, fabricación, soldadura, metalurgia, todo este tipo de carreras técnicas se pueden estudiar en instituciones privadas o en los TAFE, que son los centros de educación para australianos, que son muy interesantes. Aquí les dejo un paréntesis y es nosotros, para poder acceder a esta educación, debemos cumplir con un inglés intermedio avanzado. Por lo tanto, si no tenemos inglés, nuestra primera opción va a ser ingresar primero a estos cursos. Lo mismo sucede con las carreras universitarias, donde ustedes pueden hacer pregrados y posgrados, en donde también en Australia existen opciones interesantes de becas e información que les va a facilitar poder, por ejemplo, hacer una maestría o un doctorado. Entonces, el nivel de la educación en Australia tiene una gama de opciones muy interesante que les puede dar bastantes opciones en el futuro, tanto a su regreso como también al estar dentro del país. Bueno, ¿y a dónde ustedes pueden viajar a Australia para poder hacer estos estudios? Pues esencialmente a todas las ciudades del país. Aquí vamos a reconocer en la parte superior de la imagen las ciudades más representativas, como lo son Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, y ciudades intermedias, o lo que aquí llaman las ciudades regionales, como Gold Coast, Darwin, Adelaide y Tasmania. ¿Cómo escoger y cómo elegir cuál es mi mejor opción para poder acceder a mi educación? Pues esto realmente, chicos, va a depender mucho más de dónde y cómo yo quiero vivir en el país. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo quiero una ciudad costera o una ciudad un poco más caliente o una ciudad que me permita tener la sensación de descanso en un ambiente completamente diferente, pues nos tenemos que ir para las ciudades más costeras, como de pronto Gold Coast, como de pronto Darwin, inclusive Brisbane tiene también una parte más costera. También si nos gusta de pronto un poco más explorar la pureza de la cultura australiana, tenemos que pensar en ciudades como Melbourne, ciudades como Sydney. Melbourne, por ejemplo, donde nosotros estamos, donde se lleva a cabo los grandes eventos deportivos, la Fórmula 1, el Mundial de Tenis, el Australian Open que está sucediendo en este momento, o viajar a unas ciudades tan icónicas como Sydney con su Opera House y todos los eventos que allí ocurren. Entonces depende mucho del ritmo. Sin embargo, una de las mayores decisiones o razones por las cuales un estudiante selecciona quizás las ciudades más grandes como lo es Sydney, Melbourne o Brisbane, es por la alta oportunidad laboral que existe. Hay muchísimo trabajo que se ofrece de manera permanente o de manera casual, que se ajusta perfecto a esas 20 horas de trabajo que nos da el gobierno para poder disfrutar. Y por supuesto, donde hay más población, donde hay más industria, donde hay más negocios, es donde hay más oportunidades de trabajo. Entonces, durante ya la evaluación que realizáramos personalmente en la evaluación de sus perfiles, vamos a poder identificar cuál va a ser esa ciudad en la cual ustedes se van a sentir cómodos estudiando. Les recuerdo que Melbourne ha sido la ciudad número 1 para estudiantes internacionales durante los últimos 10 años
Y Sydney es una de las ciudades más apetecidas debido pues a la inmersión cultural que aquí hay. Entonces, tenemos una gama de posibilidades que van a hacer del viaje una experiencia muy positiva. Bueno, vamos por último a hablar de lo que nos interesa, de las finanzas, de ese presupuesto con el que nosotros nos debemos preparar. Nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a manejar dos presupuestos. El presupuesto de la aplicación de la visa y el presupuesto del viaje. Entonces, en la primera parte, muchachos, ustedes deben contemplar estos gastos. Vamos a hablar de los primeros 6 meses de estudio que van a incluir la matrícula, los materiales y las 24 semanas de clase. También toda la traducción de sus documentos, de todos los certificados y la carta y todo lo que vayan a presentar se debe traducir con un traductor oficial en inglés. También el gobierno nos exige que cumplamos con la compra de un seguro médico que nos va a garantizar toda la cobertura de salud desde lo que puede ser una consulta médica hasta una cirugía, una hospitalización, un traslado en ambulancia, todo lo que incluye el servicio médico y también lo que significa el costo de la visa. Es decir, cuánto me cobra a mí el gobierno para poder aplicar y procesar mi visa, la cita de los exámenes biométricos donde nos toman las huellas digitales y la fotografía para revisar nuestro historial judicial y nuestro examen médico. Esto es una pequeña simulación de lo que puede redondear el gasto de la primera inversión. Los cursos en Australia se pagan por semana. Y el valor promedio que nos podemos encontrar es que una semana puede costar alrededor de unos $200. Ahora en términos de la pandemia, los colegios han reducido bastante sus precios y esta es una excelente temporada para poder hablar un poco acerca de cuánto dinero yo me puedo ahorrar para poder aplicar este visado. Y este escenario, que aproximadamente está aquí, es con lo que ustedes deben contar al principio. Puede ser más, puede ser menos. ¿De qué va a depender? De la institución que nosotros escojamos o del tipo de estudio que vayamos a realizar. Aquí vamos a tener que analizar uno a uno con ustedes cuál es el tipo de estudio y cuál es la institución para llegar al valor exacto, pero quiero dejarles esta cifra para que ustedes en la conversión con su moneda puedan tener una idea de lo que podría ser ese primer gasto. Esto es lo que se necesita para poder aplicar la visa. Y luego de esto vendrían los otros gastos que no se incluyan en las cotizaciones que vamos a presentarles, porque esto es el gasto que ustedes van a tener cuando ya tengan la visa aprobada. Es decir, cuánto me van a costar mis tiquetes aéreos y cuánto es lo que yo debo llevar para poder vivir por lo menos los 2 primeros meses. Entonces, los viajes se pueden cotizar por rutas por Los Ángeles o por Santiago de Chile y en costo de vida, nosotros en el paquete informativo que les enviamos en esta semana que pasó, hay una sección de cuánto es el costo de vida por ciudad y también está disponible en nuestra página web para que ustedes puedan ir analizando. Para darles un tip en una escala, cuál va a ser las ciudades más asequibles en cuanto a precios de costo de vida. En primer lugar está Melbourne como la ciudad más económica, luego tenemos a Brisbane, luego tenemos a Sydney siendo una de las más costosas, muy a la par de ciudades como Perth o como Adelaide. Entonces, aquí pueden hacer el análisis de esta conversión y esta sería la segunda parte. Los tiquetes en promedio estarán en un costo más o menos de unos $1,500 australianos. Y recuerden que cuando compren su tiquete, no deben comprar tiquete de ida y regreso. Solamente pueden comprar el tiquete de venida hacia Australia, porque luego aquí ustedes tienen la posibilidad de extender sus visados y tener la posibilidad pues de ahorrarse, no perder el dinero invertido en los tiquetes. Bueno, muy bien. Aquí por esta parte llegamos a resumir
lo que significa el poder viajar a Australia. Realmente el proceso es un proceso bastante sencillo, no es demandante en términos de documentos, no es demandante en términos de procesos. Realmente la agencia se encarga de realizar toda la parte de cronogramas, la agencia se encarga de realizar las aplicaciones de los visados, las aplicaciones a las instituciones de educación y también pues de hacer todo el acompañamiento para todo lo que ustedes necesitan en el momento del viaje, como lo es la orientación con los tiquetes, la acomodación, cómo se hacen las búsquedas de trabajo, cómo llegar, recibirlos, hacer todo lo que ustedes necesitan para poder tener una muy buena adaptación dentro del país. Bueno, les voy a dejar aquí esta última imagen. Aquí estoy yo alrededor de Australia. Les cuento un poquito, yo llegué hace 5 años al país. También llegué a estudiar un plan de inglés. Luego realicé unos diplomados. Por último, terminé una maestría. Y desde el 2015 he tenido una increíble experiencia que también fue parte del proyecto de la apertura de nuestra agencia hace un par de años. Y quiero invitarlos a que se conecten con nosotros por las redes sociales. Entonces, cosas especiales en las redes. Lo primero, la página web www.studyabau.com.au en la sección de blog. Nosotros tenemos aquí mucha información acerca de cómo se viaja a Australia, redactada especialmente por un grupo de periodistas e investigadores que han estado detrás de estas historias contándoles desde cómo se compra un celular en Australia hasta cómo se aplica una maestría en Australia. En el canal de YouTube también estoy yo haciendo tour por alrededor de Australia, contándoles un poco acerca de mi experiencia y de las cosas interesantes que saber aquí. Y por supuesto nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram, donde todas las semanas tenemos el contenido. Bueno, muchachos, para aquellos que tengan, que se sientan interesados y quieran conocer un poco más acerca de cómo sería su perfil, al finalizar esta reunión les vamos a enviar un correo electrónico con nuestro contacto para que se puedan contactar con nosotros a través de WhatsApp. Si ustedes están interesados en conocer una cotización o en conocer cómo sería el servicio especialmente para ustedes, el cronograma para ustedes, la evaluación de su perfil, si tienen opción, cómo se podrían justificar sus razones para el viaje, nos pueden escribir y posterior a esto podríamos realizar una asesoría personalizada para que ustedes puedan concretar el viaje a Australia. Por ahora les cuento que estos proyectos están sugeridos para el último trimestre del 2021 o inicios del 2022 debido a que las fronteras siguen cerradas. Es un excelente momento porque los colegios y las universidades de inglés, yo digo colegio porque aquí se llaman los college y que son los centros de educación y el college en español es el colegio, entonces los colegios y las universidades están en este momento dando muy buenos beneficios en términos de sus tarifas para poder cotizar, para poder revisar caso a caso y darnos unas tarifas especiales, inclusive aunque nosotros lleguemos el próximo año. Entonces, este es como el momento ideal para poder hacer la planeación de estos viajes. Así que podemos realizar las verificaciones uno a uno para que nos puedan escribir y para que se pueda hacer la revisión. Bueno, yo creo que tenemos 2 minutos adicionales. Voy a abrir un segundo el micrófono o vamos a responder una de las preguntas que tenemos en este momento. A ver, voy a parar aquí la presentación y vamos acá. Bueno, vamos a responder 2 preguntitas de nuestro chat que aquí Marta les estaba respondiendo. La solvencia económica, una pregunta súper importante, especialmente para ciudadanos chilenos, colombianos y mexicanos. La solvencia es un dinero que se debe presentar para demostrar que ustedes tienen la capacidad y el dinero para poder vivir en Australia
durante el tiempo en que van a estudiar. Normalmente el gobierno solicita demostrar $1,700 por cada mes, más $4,000 del concepto de los tiquetes. Entonces, eso se debe multiplicar por el número de meses. Sin embargo, Australia califica a los países dependiendo del nivel de riesgo, y para Colombia, para México y para Chile no es obligatorio. Eso quiere decir que ustedes, si tienen ciudadanía de estos 3 países, pueden aplicar sin presentar la solvencia económica y sin que esto se haga un riesgo para su visado, porque no es un requisito fundamental en este momento. Resulta que esto no es para siempre. Las evaluaciones se realizan de manera anual, pero como Laura dice, tenemos en este momento un nivel de riesgo número 1, lo que quiere decir que somos los menos riesgosos y nos dan la concesión de poder aplicar estas visas sin que nosotros tengamos la responsabilidad de presentar solvencia económica, en donde quizás es lo más duro del proceso a nivel financiero. Entonces, es un muy buen momento para estos ciudadanos. Bueno, vamos a responder otra pregunta, chicos. A ver, Hugo nos dice, estudié en México la carrera de fisioterapia. ¿Puedo hacer una maestría en Australia si el título es electrónico y cuenta para hacer una maestría? Sí, las preparaciones online que se realizan a nivel internacional también son calificadas, también son aceptadas por el gobierno australiano para poder hacer maestrías. Por lo tanto, la respuesta es sí se puede. Y dentro de las opciones de las maestrías, también existe pues una gama muy grande de universidades. También hay una página que si la quieres seguir, Hugo, se llama Study in Australia. Esta página tiene una sección dedicada a las becas y están todas las universidades posteando cuáles becas hay disponibles. Entonces, por aquí también se puede verificar cuál es la disponibilidad de maestrías. Bueno, hoy terminamos la sesión. Muchísimas gracias a Will, a Yasmín, a Mayra, a Nelson, a David, a Hugo, a David, a Laura, a otra Laura, a Laura Hernández por compartir esta sesión con nosotros. Recuerden, vamos a recibir en unos minutos un correo electrónico con los datos de contacto si quieren continuar con el proceso y conocer un poco más acerca de cómo este proyecto de viaje a Australia se puede vincular a sus vidas y realizar este cambio tan increíble. Bueno, les envío un abrazo, conectados en nuestras redes sociales, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hugo, antes de despedirnos, nos está solicitando la página de Study en Australia. Aquí ya te voy a copiar el link. Esta página es interesante, muchachos, si ustedes están buscando información acerca de cómo viajar en Australia. Esta es la página del gobierno, la página oficial creada para los estudiantes en Australia. Esta es la página del gobierno. Y la página de nosotros, www.studyapau.com.au. En nuestra página también tenemos una sección dedicada a las becas y a los estudios superiores. Les envío un abrazo, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.